La realidad filtrada. Quiero decir otra cosa sobre nuestra percepción de la realidad, y la diré en forma de analogía. El presidente de los Estados Unidos necesita información acerca de lo que piensa la ciudadanía. El Papa en Roma necesita información acerca de toda la Iglesia. Literalmente hay millones de datos que se le podrían dar, pero ellos no podrían recibirlos todos y menos comprenderlos. Por eso tienen personas a quienes confían la elaboración de extractos que resumen las cosas, les hacen seguimiento, las filtran. Al final de esto les llega al escritorio. Bien, eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos recibiendo información de la realidad a través de todos los poros o células vivas de nuestro cuerpo y a través de todos nuestros sentidos, pero constantemente filtramos las cosas. ¿Quién las filtra? ¿Nuestro condicionamiento? ¿Nuestra cultura? ¿Nuestra programación? ¿La forma en que nos enseñaron a ver las cosas y a experimentarlas? Hasta nuestro idioma puede ser un filtro. Hay tanto filtro que a veces no vemos las cosas que están ahí. Es suficiente mirar a una persona paranoica que siempre se siente amenazada por algo que no está ahí, que constantemente interpreta la realidad en función de ciertas experiencias del pasado o de ciertos condicionamientos que tenga. Pero también hay otro demonio que filtra. Se llama el apego, el deseo, el anhelo. La raíz de la tristeza es el deseo. El deseo vehemente distorsiona y destruye la percepción. Nos persiguen los temores y los deseos. Samuel Johnson dijo: saber que dentro de una semana va a estar colgado del patíbulo concentra maravillosamente la mente de un hombre. Bloquea todo lo demás y se concentra únicamente en el miedo o en el deseo o en el anhelo. A nosotros nos drogaron de muchas maneras cuando jóvenes. Nos criaron para necesitar a las personas. ¿Para qué? Para que nos acepten, nos aprueben, nos aprecien, nos aplaudan. Para lograr lo que llamaban el éxito. Esas son palabras que no corresponden a la realidad. ¿Qué es el éxito? Es lo que un grupo decidió que podía ser una cosa buena. Otro grupo decidirá que la misma cosa es mala. Lo que es bueno en Washington puede considerarse malo en un monasterio cartujo. El éxito en un círculo político puede considerarse como un fracaso en otros círculos. Son convencionalismos, pero los tratamos como si fueran realidades, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes nos programaron para la desdicha. Nos enseñaron que para ser felices se necesita dinero, éxito, una pareja hermosa o bien parecida, un buen empleo, amistad, espiritualidad, Dios y todo lo demás. Nos dijeron que si no conseguíamos esas cosas, no seríamos felices. Ahora, eso es lo que yo llamo un apego. Un apego es creer que sin algo no seremos felices. Una vez que nos convencemos de eso y se nos mete en el subconsciente, queda impreso en las raíces de nuestro ser. Se acabó. ¿Cómo puedo ser feliz a menos que tenga buena salud?, dice usted. Pero le voy a decir algo. He conocido personas que se estaban muriendo de cáncer y eran felices. ¿Cómo podían ser felices si sabían que se iban a morir? Pero eran felices. ¿Cómo puedo ser feliz si no tengo dinero? Una persona tiene $1.000.000 en el banco y se siente insegura. La otra persona prácticamente no tiene dinero, pero no parece sentir ninguna inseguridad. La programaron de manera diferente, eso es todo. Es inútil exhortar a la primera a hacer lo que debe hacer. Necesita comprender. Las exhortaciones no ayudan mucho. Necesita comprender que la programaron. Es una creencia falsa. Véala como falsa, véala como una fantasía. ¿Qué hace la gente durante toda la vida? Está ocupada peleando, pelea, pelea, pelea. Y a eso lo llaman sobrevivir. Cuando el estadounidense promedio dice que se está ganando la vida, no se está ganando la vida. Ah, no. Tiene mucho más de lo que necesita para vivir. Vengan a mi país y lo verán.
Para vivir ellos no necesitan todos esos automóviles, ni todos esos televisores, ni maquillaje, ni toda esa ropa. Pero trate de convencer de esto a un estadounidense. Les han lavado el cerebro, los han programado, de manera que trabajan y luchan por obtener el objeto deseado que los hará felices. Escuche esta triste historia, su historia, mi historia, la historia de todo el mundo. Hasta que consiga esto, no seré feliz. Tengo que luchar por conseguirlo y luego cuando lo consiga, tengo que luchar por conservarlo. Tengo una emoción pasajera. Ah, estoy tan emocionado, ya lo conseguí. Pero, ¿cuánto tiempo dura eso? Unos minutos, máximo unos días. Cuando consigue su automóvil nuevo, ¿cuánto tiempo dura la emoción? Hasta que su siguiente apego se vea amenazado. La verdad sobre una emoción es que después de un tiempo me canso de ella. Me dijeron que la oración es algo extraordinario. Me dijeron que Dios era algo extraordinario, que la amistad era algo extraordinario. Y sin saber qué era realmente la oración y sin saber qué era realmente Dios, ni qué era realmente la amistad, le dimos mucha importancia. Pero después de un tiempo, nos aburrimos de ellos, nos aburrimos de la oración, de Dios, de la amistad. ¿No es eso patético? Y no hay manera de escapar. Sencillamente no hay manera de escapar. Es el único modelo que nos dieron. Ser felices. No nos dieron ningún otro modelo. Nuestra cultura, nuestra sociedad, y siento decirlo, nuestra religión, no nos dieron ningún otro modelo. Lo acaban de nombrar cardenal. ¡Qué gran honor! ¿Honor? ¿Dijo usted honor? Se equivocó de palabra. Ahora otros van a aspirar a lo mismo. Usted cayó en lo que los evangelios llaman el mundo y va a perder su alma. El mundo, el poder, el prestigio, el triunfo, el éxito, el honor, etcétera, no existen. Usted gana el mundo, pero pierde el alma. Toda su vida ha estado vacía y sin alma. Ahí no hay nada. Solo hay una manera de escapar, y es desprogramarse. ¿Cómo se hace eso? Tomando conciencia de la programación. Usted no puede cambiar por un esfuerzo de la voluntad. No puede cambiar por medio de ideales. No puede cambiar adoptando nuevos hábitos. Su comportamiento puede cambiar, pero no usted. Usted solo cambia por medio de la conciencia y la comprensión. Cuando usted vea una piedra como una piedra y un pedazo de papel como un pedazo de papel, ya no pensará que la piedra es un diamante precioso y no pensará que el pedazo de papel es un cheque por $1.000 millones. Cuando vea esto, cambia. Ya no hay violencia en el intento de cambiar. De otra manera, lo que usted llama cambio es sencillamente cambiar de sitio los muebles. Su comportamiento cambia, pero usted no. La única manera de cambiar es cambiando su comprensión. ¿Pero qué quiere decir comprender? ¿Cómo se hace? Piensa en la forma como nos esclavizan varios apegos. Tratamos de reorganizar el mundo de manera que podamos conservar esos apegos, porque el mundo los amenaza constantemente. Temo que una amiga deje de amarme, puede preferir a otra persona. Tengo que hacerme permanentemente atractivo porque tengo que ganarme a esa persona. Alguien me lavó el cerebro para creer que necesito su amor. Pero realmente no lo necesito. No necesito el amor de nadie. Solo necesito entrar en contacto con la realidad. Necesito escapar de mi prisión, de mi programación, de mi condicionamiento, de mis falsas creencias, de mis fantasías. Necesito escapar hacia la realidad. La realidad es amable, es absolutamente encantadora. La vida eterna es ahora mismo. Estamos rodeados de ella, como el pez en el océano, pero no lo sabemos. Estamos demasiado distraídos por este apego. Pasajeramente el mundo se reorganiza para adaptarse a un nuevo apego, de modo que decimos, sí, maravilloso, mi equipo ganó. Pero espere, cambiará, mañana estará deprimido.
¿Por qué seguimos haciendo esto? Haga este pequeño ejercicio durante unos pocos minutos. Piense en algo o en alguien a quien esté apegado. En otras palabras, en una casa o una persona sin la cual usted cree que no será feliz. Podría ser su empleo, su carrera, su profesión, su amigo, su dinero, lo que sea. Y dígale a ese objeto o persona: realmente no te necesito para ser feliz. Solamente me estoy engañando al creer que sin ti no seré feliz. Pero realmente no te necesito para mi felicidad. Puedo ser feliz sin ti. Tú no eres mi felicidad. Tú no eres mi alegría. Si su apego es hacia una persona, ella no se sentirá muy feliz al oír esto, pero dígalo de todos modos. Puede decirlo secretamente, en el fondo del corazón. En todo caso, usted se pondrá en contacto con la verdad, destrozará una fantasía. La felicidad es un estado en el que no hay ilusiones, en el que se descarta la ilusión. O podría probar otro ejercicio. Piense en una ocasión en que su corazón estaba destrozado y usted creía que no volvería a ser feliz. ¿Qué sucedió? El tiempo pasó y si usted pudo apegarse a otra cosa o encontrar a alguien atractivo o algo atractivo, ¿qué pasó con el viejo apego? Realmente no lo necesitaba para ser feliz, ¿no es verdad? Eso debería haberle enseñado a usted. Pero nunca aprendemos. Estamos programados, estamos condicionados. ¿Cómo es de liberador no depender emocionalmente de nada? Si usted pudiera tener esa experiencia durante un segundo, escaparía de su prisión y vería el cielo. Quizás algún día hasta podrá volar. Temía decir esto, pero le hablé a Dios y le dije que no lo necesito. Mi primera reacción fue: esto es muy opuesto a todas las cosas con que me criaron. Bien, algunas personas quieren hacer una excepción respecto a su apego a Dios. Dicen: si Dios es el Dios que creo que debe ser, no le va a gustar que renuncie a mi apego a Él. Pues bien, si usted cree que no será feliz si no obtiene a Dios, entonces ese Dios en que usted piensa no tiene nada que ver con el Dios verdadero. Usted está pensando en un estado de ensueño. Está pensando en su concepto. A veces uno tiene que deshacerse de Dios para encontrar a Dios. Muchos místicos nos lo dicen. Todas las cosas nos han cegado de tal manera que no hemos descubierto la verdad elemental de los apegos, que éstos perjudican las relaciones en lugar de ayudar. Recuerdo cuánto temía decir a la persona que es íntima amiga: realmente no te necesito, puedo ser perfectamente feliz sin ti. Y al decirle esto encuentro que puedo gozar plenamente de tu compañía. No más ansiedad, no más celos, no más posesividad, no más aferrarse. Es una dicha estar contigo cuando lo disfruto sin aferrarme. Tú eres libre, yo también. Pero estoy seguro de que para muchos de ustedes esto es como si les hablaran un idioma desconocido. Yo necesité muchos meses para comprender esto plenamente, a pesar de que soy jesuita, y todos mis ejercicios espirituales son exactamente sobre esto. Aunque no entendí de qué se trataba porque mi cultura y mi sociedad en general me han enseñado a ver a las personas en función de mis apegos. A veces me parece divertido ver personas aparentemente objetivas, como terapeutas y directores espirituales, decir acerca de alguien: es una gran persona, me gusta mucho. Más tarde descubro que me gusta porque yo le gusto. Miro dentro de mí y encuentro lo mismo una y otra vez. Si usted está apegado al aprecio y a la alabanza, va a ver a las personas en función de que ellas constituyan una amenaza o un estímulo para su apego. Si usted es político y quiere ser elegido, ¿cómo cree que mirará a las personas? ¿Cómo se orientará su interés por la gente? Le preocupará a la persona que le va a dar su voto. Si lo que le interesa es el sexo, ¿cómo cree que va a mirar a los hombres y a las mujeres?
Si usted está apegado al poder, eso afecta a la manera de ver a las personas. Un apego destruye su capacidad de amar. ¿Qué es el amor? El amor es sensibilidad, es conciencia. Voy a darles un ejemplo. Estoy escuchando una sinfonía, pero si oigo solamente el sonido de los tambores, no oigo la sinfonía. ¿Qué es un corazón amante? Un corazón amante es sensible a la totalidad de la vida, a todas las personas. Un corazón amante no se endurece frente a ninguna persona o cosa, pero en el momento en que usted se apega en el sentido en que yo lo digo, entonces excluye muchas otras cosas. No tiene ojos sino para el objeto de su apego. No tiene oídos sino para los tambores. El corazón se ha endurecido. Además se ha enceguecido porque ya no ve el objeto del apego objetivamente. El amor implica claridad de percepción, objetividad. No hay nada que tenga más claridad de visión que el amor. El corazón enamorado permanece suave y sensible, pero cuando usted está empeñado en conseguir esto o lo otro, se vuelve despiadado, duro e insensible. ¿Cómo puede amar a las personas cuando las necesita? Solamente puede utilizarlas. Si yo lo necesito a usted para que me haga feliz, tengo que utilizarlo, tengo que manipularlo, tengo que buscar la manera de ganármelo. No puedo dejarlo ser libre. Solamente puedo amar a las personas cuando he liberado mi vida de las personas. Cuando muero a la necesidad de las personas, entonces estoy en el desierto. Al principio se siente horrible, se siente solitario, pero si puede soportarlo por un tiempo, de pronto descubrirá que no está en absoluto solo, está en la soledad. Con el aislamiento y el desierto comienza a florecer. Entonces por fin sabrá qué es el amor. ¿Qué es Dios? ¿Qué es la realidad? Pero al principio renunciar a la droga puede ser muy duro, a menos que usted comprenda muy bien o haya sufrido lo suficiente. Haber sufrido es una gran cosa. Solo entonces puede cansarse de todo. El sufrimiento debe usarse para acabar con el sufrimiento. La mayoría de las personas sencillamente siguen sufriendo. Esto explica el conflicto que tengo a veces entre el director espiritual y el de terapeuta. Un terapeuta dice, aliviemos el sufrimiento. El director espiritual dice, dejémosla sufrir. Se cansará de esa manera de relacionarse con la gente y finalmente decidirá escapar de esta prisión de dependencia emocional de otros. ¿Ofreceré un alivio o extirparé el cáncer? No es fácil decidir. Una persona arroja airadamente un libro sobre la mesa. Déjela que siga arrojándolo sobre la mesa. No lo recoja ni le diga que todo está bien. La espiritualidad es conciencia, conciencia, conciencia. Cuando su madre se disgustaba con usted, no decía que algo le pasaba a ella, decía que algo le pasaba a usted. De otra manera, no se habría disgustado. Pues bien, hice el gran descubrimiento de que si tú estabas disgustada, mamá, algo te pasa a ti, de manera que es mejor que controles tu ira. Es tuya, no mía. Si a mí me pasa o no me pasa algo, lo analizaré independientemente de tu ira. No me voy a dejar influenciar por tu ira. Lo curioso de esto es que cuando yo puedo hacer esto sin sentimientos negativos hacia otro, también puedo ser muy objetivo respecto a mí mismo. Solamente una persona muy consciente puede negarse a recoger la culpa y la ira del otro y decir, tienes una pataleta, lo siento. Ya no tengo el menor deseo de rescatarte y me niego a sentirme culpable. Yo no voy a odiarme por algo que hice. Esto es lo que se llama culpa. No voy a alimentar un sentimiento negativo y a castigarme por algo que haya hecho, correcto o incorrecto. Estoy dispuesto a analizarlo y a observarlo y a decir, bien, si hice algo malo, fue inconscientemente. Nadie hace el mal conscientemente. Por esa razón los teólogos nos dicen muy bellamente que Jesús no podía hacer el mal. Eso me parece muy lógico, porque la persona consciente no puede hacer el mal. La persona consciente es libre.
Jesús era libre, y porque era libre no podía hacer nada malo. Pero como usted sí puede hacer el mal, usted no es libre. Mark Twain lo dijo muy bien. Estaba haciendo tanto frío que si el termómetro hubiera tenido 1 pulgada más de largo nos hubiéramos muerto de frío. Nos morimos de frío con las palabras. No es el frío del ambiente lo que interesa, sino el termómetro. No es la realidad la que importa, sino lo que usted se dice a usted mismo sobre ella. Me contaron una bella historia sobre un campesino de Finlandia. Cuando estaban trazando el límite entre Rusia y Finlandia, el campesino tuvo que decidir si quería quedar en Rusia o en Finlandia. Después de un largo tiempo dijo que deseaba estar en Finlandia, pero que no quería ofender a los funcionarios rusos. Estos fueron a hablar con él y le preguntaron ¿por qué quería quedar en Finlandia? El campesino respondió: siempre deseé vivir en la madre Rusia, pero a mi edad no podría sobrevivir otro invierno ruso. Rusia y Finlandia son solo palabras, conceptos, pero no para los humanos, no para los locos. Casi nunca miramos la realidad. Una vez un gurú estaba tratando de explicarle a una muchedumbre cómo reaccionan los seres humanos a las palabras, cómo se alimentan de ellas, cómo viven de ellas, en lugar de vivir en la realidad. Un hombre se puso de pie y protestó. No estoy de acuerdo con eso de que las palabras produzcan tanto efecto en nosotros. El gurú le contestó: siéntese, hijo de perra. El hombre palideció de la ira y expresó: usted afirma que es una persona consciente, un gurú, un maestro, y debería avergonzarse. Entonces el gurú le dijo: perdóneme, señor, perdí los estribos. Realmente le ruego que me perdone, fue un error, lo siento. Finalmente el hombre se calmó. Entonces el gurú le dijo: se necesitaron unas pocas palabras para que surgiera en usted toda una tempestad, y se necesitaron solo unas pocas para calmarlo, ¿no es así? Palabras, palabras, palabras. ¿Cómo aprisionan si no se usan correctamente? Hay una diferencia entre el conocimiento y la conciencia, entre la información y la conciencia. Hace poco les dije que no se puede hacer el mal con conciencia, pero se puede hacer el mal con conocimiento o con información cuando se sabe que algo es malo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo traduciría esto como: ellos no están conscientes de lo que hacen. Pablo dice que él es el mayor de los pecadores porque persiguió a la iglesia de Cristo, pero agrega que lo hizo inconscientemente. O si ellos hubieran tenido conciencia de que estaban crucificando al Señor de la gloria, no lo habrían hecho. El día llegará en que os perseguirán y creerán que están sirviendo a Dios. No tienen conciencia. Están atrapados en la información y el conocimiento. Tomás de Aquino lo dice con acierto: cada vez que alguien peca, peca bajo la apariencia del bien. Están encegueciéndose a sí mismos. Están viendo algo como bueno aunque sepan que es malo. Están racionalizando porque buscan algo con el pretexto del bien. Alguien me habló de 2 situaciones en que para ella era difícil estar consciente. Trabajaba en una industria de servicios en la cual había mucha gente, sonaban muchos teléfonos, y ella estaba sola y había distracciones que provenían de mucha gente tensa y airada. Para ella era muy difícil mantener la serenidad y la calma. La otra situación era cuando estaba conduciendo en medio del tránsito, con las bocinas y la gente que gritaba palabras groseras. Me preguntó si algún día se disiparían los nervios y ella podría permanecer en paz. ¿Captaron cuál era el apego? La paz. Estaba apegada a la paz y a la calma. Decía: a menos que esté en paz, no seré feliz. ¿Se les ha ocurrido alguna vez que se puede ser feliz en medio de la tensión? Antes de despertar yo me deprimía, después del despertar sigo deprimido. La relajación y la sensibilidad no se convierten en una meta. ¿Alguna vez ha oído hablar de las personas que se tensionan cuando tratan de relajarse? Si uno está tenso, sencillamente se observa la tensión. Uno nunca se comprenderá a sí mismo si trata de cambiarse.
Cuanto más intente cambiarse, más difícil será. Hay que tomar conciencia, capte el sonido desapacible de ese teléfono, capte los nervios en tensión, capte la sensación del timón en el automóvil. En otras palabras, dése cuenta de la realidad y deje que la tensión o la calma cuiden de sí mismas. En realidad, tendrá que dejar que ellas cuiden de sí mismas, porque cuando usted está demasiado ocupado poniéndose en contacto con la realidad, tiene que dejar paso a paso que lo que ha de suceder suceda. El verdadero cambio se presentará cuando lo cause, no su ego, sino la realidad. La conciencia libera la realidad para cambiarlo a usted. Con la conciencia usted cambia, pero tiene que experimentarlo. En este momento, justamente cuando ustedes están aceptando mi palabra, tal vez también ustedes tengan un plan para lograr ser conscientes. Su ego, de manera sutil, están empujándolos hacia la conciencia. Cuidado, encontrarán resistencia. Tendrán dificultades. Quienes ansían tener conciencia todo el tiempo pueden sentir una ligera intranquilidad. Quieren estar despiertos, averiguar si están realmente despiertos o no. Eso es parte del ascetismo, no de la conciencia. Eso suena extraño en una cultura en la que nos han preparado para lograr metas, para llegar a alguna parte. Pero en realidad no hay a dónde ir, porque uno ya está ahí. Los japoneses lo dicen muy bien. El día que usted deje de viajar, habrá llegado. Su actitud debe ser: quiero ser consciente, quiero estar en contacto con o qué es y dejar que lo que ha de suceder suceda. Si estoy despierto, bien, y si estoy dormido, bien. En el momento en que lo convierta en una meta e intente obtenerlo, estará buscando la glorificación de su ego, la promoción de su ego. Usted quiere la sensación agradable de haberlo logrado. Cuando lo haya logrado, no lo sabrá. Su mano izquierda no sabrá lo que hace su mano derecha. Señor, ¿cuándo lo hicimos? No teníamos conciencia. La caridad nunca es tan hermosa como cuando se ha perdido la conciencia de estar practicándola. Así que la ayudé. Yo estaba divirtiéndome. Estaba danzando mi danza. Si le fui útil, qué maravilla. Lo felicito. No me debe nada. Cuando usted lo logre, cuando esté consciente, progresivamente dejarán de importarle los rótulos como despierto o dormido. Una de mis dificultades en este punto es despertar su curiosidad sin despertar su avaricia espiritual. Despertémonos, va a ser maravilloso. Después de un tiempo, no importa, uno está consciente porque vive. La vida sin conciencia no vale la pena. Y usted dejará que el dolor cuide de sí mismo. Cuanto más trate de cambiar, peor puede ser. ¿Significa esto que cierto grado de pasividad está bien? Sí, cuanto más resista usted algo, tanto más poder le está concediendo. Creo que ese es el significado de las palabras de Jesús. Cuando alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda. Siempre se les da poder a los demonios con los que se lucha. Eso es muy oriental. Pero si se fluye con el enemigo, se derrota al enemigo. ¿Cómo afrontar el mal? No luchando contra él, sino comprendiéndolo. Al comprenderlo, desaparece. ¿Cómo enfrentarse a la oscuridad? No con el puño cerrado. No se expulsa la oscuridad de una habitación con una escoba, sino encendiendo la luz. Cuanto más luche usted contra la oscuridad, tanto más real será para usted y tanto más la fatigará. Pero cuando se enciende la luz de la conciencia, la oscuridad desaparece. Digamos que este pedazo de papel es un cheque de $1.000 millones. Ah, el Evangelio dice que debo renunciar a él. Debo renunciar si quiero la vida eterna. Usted va a cambiar la avaricia, una avaricia espiritual por otra avaricia. Antes, usted tenía un ego mundano y ahora tiene un ego espiritual.
pero de todas maneras tiene un ego más refinado y más difícil de controlar. Cuando renuncio a alguna cosa, quedo atado a ella, pero si en lugar de renunciar a ella, la miro y le digo, esto no es un cheque por $1.000 millones, esto es un pedazo de papel. No tendré que luchar contra nada, no tendré que renunciar a nada. En mi país, muchos hombres crecen con la idea de que las mujeres son reses. Me casé con ella, dicen, ella me pertenece. ¿Debemos culpar a estos hombres? No. Lo mismo que no se puede culpar a muchos estadounidenses por la manera de percibir a los rusos. Sus anteojos o percepciones están teñidos de determinado color, y así perciben. Ese es el color a través del cual miran el mundo. ¿Qué se requiere para convertirlos a la realidad? ¿Para que se den cuenta de que están mirando el mundo a través de anteojos de colores? No hay salvación hasta que vean su prejuicio básico. Apenas miramos el mundo a través de una ideología, estamos perdidos. Ninguna realidad se ajusta a una ideología. La vida está más allá de eso. Por eso la gente siempre busca el sentido de la vida. Pero la vida no tiene sentido. No puede tener sentido porque el sentido es una fórmula. El sentido es algo que significa algo para la mente. Cada vez que usted logra darle sentido a la realidad, tropieza con algo que destruye el sentido que usted vio. El sentido solo se encuentra cuando va más allá del sentido. La vida solo tiene sentido cuando se percibe como un misterio y no tiene sentido para la mente que conceptualiza. No digo que la adoración no sea importante, pero sí digo que la duda es infinitamente más importante que la adoración. En todas partes la gente busca objetos para adorar, pero yo no encuentro gente suficientemente despierta en sus actitudes y convicciones. Cuán felices seríamos si los terroristas adoraran menos su ideología y cuestionaran más. Sin embargo, no nos gusta aplicarnos a eso a nosotros mismos. Creemos que nosotros tenemos la razón y que los terroristas están equivocados. Pero el individuo que es un terrorista para usted es un mártir para el otro bando. La soledad es cuando a usted le hace falta la gente. El aislamiento es cuando usted se está divirtiendo. Recuerde ese apunte de George Bernard Shaw. Estaba él en uno de sus horribles cócteles en que nada se dice. Alguien le preguntó que si se estaba divirtiendo y él respondió, es el único que aquí me divierte. Usted no disfruta de los demás si es esclavo de ellos. La comunidad no se forma con un grupo de esclavos, con gente que exige que otra gente los haga felices. La comunidad se forma con emperadores y princesas. Usted es un emperador, no un mendigo. Usted es una princesa, no una mendiga. No hay lugar para las limosnas en una verdadera comunidad. No hay apego, no hay ansiedad, no hay temor, no hay resaca, no hay posesividad, no hay exigencias. Las personas libres forman la comunidad, no los esclavos. Esto es una verdad sencilla, pero ha sido opacada por toda la cultura, incluyendo la cultura religiosa. La cultura religiosa suele ser muy manipuladora. Algunas personas ven la conciencia como un lugar alto, como una meseta, que está más allá de la experiencia de vivir cada momento como es. Eso es hacer de la conciencia una meta. Pero con la verdadera conciencia no hay a dónde ir, nada que lograr. ¿Cómo llegamos a esta conciencia? Por medio de la conciencia. Cuando la gente dice que realmente desea experimentar cada momento, realmente está hablando de la conciencia, excepto por ese deseo. Usted no debe experimentar la conciencia. O la tiene o no la tiene.